Hola, mi nombre es Julián Maldonado, soy alumno del segundo año en el profesorado de biología y a continuación voy a hablar del ciclo de Krebs. Hola, soy Mauricio Romero, estudiante de la carrera de profesorado de biología del Instituto Fracha. Estoy en segundo año y a continuación empezaré con mi demostración del trabajo. Hola a todos, mi nombre es Samuel Altamirano. Hola a todos, mi nombre es Gómez Lorenzo Alejandro de la carrera de segundo año de Biología. Hola a todos, mi nombre es Quintana Tania y para comenzar, como la mayoría sabemos, dentro de las células ocurren diversos procesos encargados de llevar a cabo todas las funciones, ¿sí?, que posibiliten el correcto manejo de los mismos. Uno de estos procesos del cual vamos a hablar es el catabolismo, que es la mitad del metabolismo, ¿sí? El metabolismo son todas aquellas reacciones químicas dentro de la célula y la función es transformar la energía del medio externo en energía favorable para el organismo, ¿sí? O para cumplir las funciones. Esa otra mitad, que es el catabolismo, se va a encargar de las moléculas complejas, transformarlas en moléculas simples, ¿sí? Para convertirla en energía y pueda ser utilizada para las distintas funciones. Por ejemplo, eh, el proceso de catabolismo, ¿sí? Yo ingiero un trozo de pan, ¿sí? A través del catabolismo, lo que voy a hacer es degradar el almidón que hay en el pan, ¿sí?, que es una cadena de carbohidratos muy largas, y lo vuelvo en cadena de carbohidratos más pequeñas, que es la glucosa, ¿sí? En ese proceso, yo saco toda la energía. ¿De dónde? De romper las moléculas, los enlaces en las moléculas de almidón. Como paso de una molécula compleja a una molécula simple, toda esa energía que había contenida en los enlaces me la quedo yo. Pero ¿cómo se consigue que esa energía no se vaya en forma de calor al medio o que se disperse por la célula? A través de las redox, reacciones de oxidación y reducción, ¿sí? Esa energía que yo obtengo del almidón la obtengo porque oxido esas moléculas, ¿sí? Oxidar significa quitar energía, dejar una sustancia que tenía mucha energía en una sustancia con menos energía. Eso es una oxidación. Toda esa energía que queda liberada, ¿sí?, alguien la tiene que recibir. Entonces están las coenzimas encargadas de recibir esa energía, ¿sí? La manera esas coenzimas reciben es reduciéndose. Por eso, en el metabolismo y el catabolismo es un proceso de oxidación y reducción, ¿sí? Siempre hay un sustrato que se oxida y la energía que obtengo de eso hace que las coenzimas se reduzcan. Cuando la coenzima se reduce, quiere decir que es muy energético, porque guarda toda la energía que viene del exterior. Es decir, que nunca va a haber una oxidación que se dé independientemente de una reducción o viceversa, una reducción sin una oxidación. Siempre hay uno que da energía y otro que recibe. Por lo tanto, el catabolismo pasa de una molécula grande a pequeña, son reacciones químicas de reducción y oxidación, que se llama redox, y además son exotérmicas, ¿sí? Exotérmica significa que se da espontáneamente y que liberan. O sea, yo no hago un esfuerzo para digerir el pan. Yo como el pan y el cuerpo lo procesa, lo corta y de la energía que se obtiene se la queda él para utilizar. Por lo tanto, voy a obtener productos finales con poca energía. La glucosa tiene menos energía que la tenía el almidón. ¿Por qué?
porque toda la energía la tienen las coenzimas, ¿sí? No hay que confundirse que yo me quede con la energía con que los productos finales de esas reacciones tengan mucha energía. Recordamos que el catabolismo nos habla de vías metabólicas, de manera que algo entra, es procesado y se transforma en otra cosa. Esa otra cosa va a ser menos energética, porque las coenzimas ha quedado con toda la energía que ha ingresado. Una de las vías más habituales que se pueden dar es a través de la glucosa. La glucosa se puede descomponer o catabolizarse tanto en presencia de oxígeno como sin él, ¿sí? Si yo tengo oxígeno, paso por la fase de la glucosa en dos piruvatos. Esos piruvatos van a entrar en el ciclo de Krebs, ¿sí? Y el ciclo de Krebs sería la cadena de respiración. Puede darse en presencia de oxígeno, como ya dije, siendo una respiración aerobia o en una respiración anaerobia, ¿sí? En el caso de que no tenga oxígeno, ni tampoco puedo meter los piruvatos al ciclo de Krebs, se da a través de la fermentación. Antes de empezar con el ciclo de Krebs, tenemos una molécula de acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs. Esa molécula es el resto de dos carbonos, va a sufrir varios cambios que van a dar varios productos finales. Estos productos finales van a servir para la obtención de ATP. Estos productos finales son 3 NAD, un FAD y un GTP. Bueno, el comienzo del ciclo de Krebs se da con la unión del oxalacetato y el acetil-CoA y forman un citrato. El citrato pasa a isocitrato mediante una isomerización. El isocitrato pasa a alfa-cetoglutarato mediante una descarboxilación. El alfa-cetoglutarato pasa a succinil-CoA nuevamente mediante una descarboxilación. El succinil-CoA pasa a succinato mediante un proceso que da la obtención de ATP. El succinato pasa a fumarato mediante una descarboxilación y del fumarato pasa al malato cuando el malato se hidrata con agua, una molécula de agua. Del malato volvemos al oxalacetato mediante una descarboxilación y nuevamente se reinicia el ciclo de Krebs. Ahí nuevamente el oxalacetato se une con el acetil-CoA y así siempre empieza nuevamente el ciclo, termina y vuelve a empezar. Bueno, siguiendo con el tema que explicó mi compañero, el catabolismo de ácidos grasos, en el cual podemos decir que el mismo es una clasificación de los macronutrientes en la parte de los lípidos. Los ácidos grasos son la mayor fuente de energía que tiene nuestro cuerpo en cuanto a abundancia, podremos decir, pero no es la fuente que se utiliza por excelencia. La fuente que se utiliza por excelencia son los carbohidratos. Los ácidos grasos principalmente los encontramos en un 80% de nuestro cuerpo en forma de triglicéridos. Estos triglicéridos, o TAG, como lo quieren llamar, son hidrolizados, son cortados y quedan en glicerol. Este glicerol está conformado por una molécula de glicerol más 3 ácidos grasos, 3 cadenas de ácidos grasos. La misma también se hidroliza o se separa y quedarán los ácidos grasos. Estos ácidos grasos, al llegar a la mitocondria, tienen 4 proteínas o 4 compartimientos, por así decirlo, para poder ingresar en forma de acetil-CoA. El primero es una proteína que se encuentra en la periferia, es decir, en la última membrana, la capa externa de la mitocondria, que se llama acil-CoA sintetasa. En la misma tenemos que introducir una molécula de ácido graso más una molécula de CoA. Como su nombre lo dice, sintetiza acil-CoA. Este acil-CoA entra al espacio intermembrana de la mitocondria a través del complejo carnitina 1. Una vez dentro
del espacio intermembrana, para poder ingresar a la matriz tiene que pasar por una translocasa, y dentro de la matriz se encuentra con el complejo 2 de la acilcarnitina, el cual va a entrar el acil-CoA y se va a transformar en acetil-CoA. Este acetil-CoA, por último, tiene una ruta metabólica, que es el ciclo de Krebs, que es la ruta metabólica común de los 3 macronutrientes, en el cual, una vez que ingresamos el acetil-CoA, vamos, como producto del ciclo entero, vamos a tener 3 moléculas de NAD reducido, una de FAT reducido, y una de GTP. Estas moléculas de estos productos que obtenemos mediante el ciclo de Krebs van a ir a la cadena de transporte de electrones, y estos electrones se van a utilizar para formar un gradiente de concentración en el espacio intermembrana de la mitocondria. Este gradiente de concentración de protones, como así lo habíamos dicho, va a pasar o va a volver a la matriz mediante otra proteína, que es la ATP sintasa, que como su nombre lo dice, sintetiza ATP. Y una vez este gradiente de protones se encuentra en la periferia, va justamente gracias al gradiente que se realizó o que se construyó, por así decirlo, va a ingresar hacia la matriz mediante la ATP sintasa, produciendo o sintetizando ATP más molécula de agua. Así como existe un mecanismo de degradación de compuestos, como por ejemplo en los ácidos grasos, en los ácidos nucleicos, en los carbohidratos, las proteínas también pasan por dicho proceso. Las proteínas cumplen diversas funciones fundamentales para cualquier organismo vivo, como por ejemplo las funciones estructurales, enzimáticas, las funciones de transporte y la función energética. En la que nos vamos a basar nosotros es en esta última, la función energética. Los aminoácidos provenientes de la proteína se utilizan para la fabricación, ya sea de nuevas proteínas o de otras moléculas, como por ejemplo las hormonas. Los aminoácidos sobrantes se degradan en compuestos más sencillos y se lo utiliza como una fuente de energía. El proceso de catabolización de las proteínas se puede dar a través de dos procesos. El primero es el proceso endógeno, que se trata de la degradación de proteínas que ya se encuentran en el organismo, ¿sí? Este proceso ocurre en el interior de la célula, donde existe un mecanismo continuo de degradación denominado recambio proteico, que cumple dos funciones: la regulación del metabolismo, el suministro de aminoácidos en diversas situaciones metabólicas, como por ejemplo en el ayuno. Después encontramos el proceso exógeno, es decir, de las proteínas que nosotros adquirimos pero a través de los alimentos, ¿sí? Este proceso comienza en el tubo digestivo y es llevado a cabo por unas enzimas denominadas proteasas, ¿sí? Que son capaces de romper los enlaces peptídicos que mantienen unidos a los aminoácidos de una proteína. Una vez completado el proceso de degradación de estas proteínas, los aminoácidos resultantes ya son capaces de entrar a la célula. Se estima que del porcentaje total de aminoácidos que podemos encontrar dentro de la célula, una 3/4 parte proviene del proceso endógeno y la 1/4 parte restante proviene del proceso exógeno. Así como existe la degradación de proteínas, también existe la degradación de los aminoácidos, ¿sí? La degradación de los aminoácidos ocurre en las células del hígado, ¿sí? Y se lleva a cabo por 3 procesos, siempre y cuando teniendo en cuenta qué tipo de aminoácido se quiera degradar. Entonces tenemos 3 procesos para degradar los aminoácidos: la transaminación, la desaminación oxidativa y la descarboxilación. En estos dos primeros lo que se va a hacer es traspasar el grupo amino de un aminoácido, y en la última se va a eliminar el grupo carboxilo, ¿sí? Que es este que encontramos acá. Bien, en la transaminación lo que ocurre es que el grupo amino de un aminoácido es transferido a un acetoácido. Por lo tanto, ese acetoácido se convierte en un aminoácido y viceversa, es decir, el acetoácido en un aminoácido.
como por ejemplo el glutamato, ¿sí? El glutamato es uno de los aminoácidos más conocidos. Después encontramos la desaminación oxidativa. La desaminación oxidativa lo que produce es el desprendimiento de un grupo amino de un aminoácido, como por ejemplo el grupo amino del glutamato, por ejemplo, y los convierte en iones de amonio. Y por último, el último proceso es el de descarboxilación, ¿sí? Una vez eliminados todos los grupos aminos de los aminoácidos, los esqueletos carbonados sufren un proceso de descarboxilación en donde se elimina su grupo carboxilo, ¿sí? En donde da lugar a diferentes intermediarios catabólicos. Para ir finalizando, podemos decir que existen 20 aminoácidos en total, como por ejemplo alanina, arginina, glutamina, glicina, leucina. Y estos 20 aminoácidos dan lugar a 7 moléculas fundamentales, como por ejemplo el piruvato, el acetil-CoA, el acetoacetil-CoA, el acetoglutarato, el succinil-CoA, fumarato y por último el oxalacetato. Catabolismo de los ácidos nucleicos, ADN y ARN. Estos dos ácidos desoxirribonucleicos y ribonucleicos son largas cadenas formadas que se repiten miles de veces. El primer paso para el catabolismo es la ruptura, de los nucleótidos. La degradación inicial del ADN y el ARN se produce en el tubo digestivo. Las enzimas encargadas de la acción de la degradación son las endonucleasas y las fosfodiestrasas. Comienza con la hidrólisis de la molécula de ADN y ARN mediante la agregación de una molécula de H2O, dejado como productos azúcar más base nitrogenada. Estos pueden tener dos rutas. La primera es ser aprovechada para la síntesis de nuevos nucleótidos, y la segunda es ser excretada mediante la orina.